Hoy te cuento la historia de un chico, el cual por un error del dios de su mundo, terminó perdiendo la vida. Sin embargo, para compensárselo, dicho dios le ofreció una nueva oportunidad. Eso sí, esta vez iniciando de cero en otro mundo. Obviamente el prota no rechazó la oferta, pero el tipo no era tonto, así que le pidió iniciar con estadísticas bastante chetadas, a cambio de cederle todos los recuerdos de su vida anterior. Gracias a esto, una vez el chico inició de cero en su nueva vida, a pesar de no contar con ningún recuerdo, ni saber dónde carajo se encontraba, se dio cuenta de que contaba con habilidades que podrían convertirlo en un verdadero monstruo, y las cuales utilizaría para subir de nivel rápidamente. Además, a diferencia de otros animes, el chico emplearía dichas habilidades a su favor, no precisamente para luchar por el bien, sino más bien para darse la vida que siempre había querido, destrozando a los oponentes que se cruzaban en su camino, e incluso a héroes invocados a ese mundo. Por cierto, en el camino terminó convirtiendo en sus sirvientes a varias chicas, entre ellas a la hija del rey demonio. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Kuro no Shoukashi. La historia comienza con nuestro prota, explicándonos cómo había perdido la vida por culpa de un error del dios de su mundo. Por suerte le había otorgado una nueva oportunidad, reencarnándolo en otro mundo. Eso sí, a cambio de obtener habilidades rotísimas, había sacrificado todos los recuerdos de su vida anterior. Pero bueno, momentos después nos muestran cómo el prota había aparecido en el que sería su nuevo mundo. Eso sí, tal como se los había dicho, sin ningún recuerdo. Además, ni siquiera sabía dónde carajo se encontraba. Por suerte ante él apareció una especie de ventana, dándole la bienvenida al nuevo mundo, gracias a lo cual nuestro prota Kelvin comenzó a entender mejor lo que ocurría. Por otra parte, una vez seleccionó la opción de iniciar, una extraña voz comenzó a resonar en su cabeza, explicándole que ahora se encontraba en otro mundo, lleno de espadas y magia. Esto tras haber sido seleccionado para reencarnar en él, revelándole que no contaba con recuerdos de su vida pasada, ya que había sido él mismo quien nos había intercambiado por mejores estadísticas. Por suerte el prota pareció entenderlo con facilidad, al notar que su antiguo yo era un genio. Las estadísticas con las que contaba estaban chetadísimas. Además, había escogido la clase de invocador, pero bueno, luego de esto, la voz en su sistema, Melfina, lo guió hasta el gremio de aventureros más cercano para que pudiera registrarse como uno. Y en el camino le explicó que de hecho ella era la diosa de la reencarnación, que luego de que este último le suplicara que lo acompañara en su travesía, había accedido, ya que quería enmendar un poco el error de su colega, quien lo había eliminado por accidente. Además de que también lo había tomado como excusa para tomarse un descanso de sus labores como diosa. Unas horas más tarde, por fin llegaron al gremio de aventureros, donde la recepcionista le dio la bienvenida al chico, y una vez le explicó algunas directrices, le otorgó una especie de formulario con el que podría registrarse como aventurero oficial. Por cierto, antes de que el prota lo hiciera, Melfina le aconsejó no registrarse como invocador, ya que de hecho solo existían 5 aventureros con esa clase en todo el mundo, y casi siempre solían ser usados como armas humanas, así que siguiendo su consejo, el chico al final se registró como un mago. Después de hacerlo, la recepcionista le explicó que había sido registrado como un aventurero de rango F, así que solo podría cumplir misiones de ese rango por el momento. Una vez dicho esto, el prota escogió la que sería su primera misión, y en la cual tendría que deshacerse de algunos slimes de bajo nivel, y los cuales utilizaría para probar sus habilidades como invocador. Así que una vez estuvo ante ellos, usó su ojo místico, una de sus habilidades chetadas que le permitía conocer las estadísticas de todo a lo que apuntara, por lo que una vez contó con los datos de su víctima, se dispuso a atacar a uno de ellos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que una vez entabló un combate con la criatura para debilitarlo y así establecer un contrato con él, el slime le estaba dando una paliza, ya que al parecer luchar con monstruos no era tan fácil como lo pintaban en los videojuegos. Por suerte, después de un rato, consiguió debilitarlo lo suficiente para llevar a cabo el contrato de invocador, con lo cual el prota había conseguido su primer monstruo a su servicio. Por cierto, gracias a que sus habilidades le permitían duplicar el nivel de poder de sus invocaciones, una vez estaba en su poder, la criatura estaba rotísima en comparación a los de su especie, por lo que al final con su ayuda no le tomó demasiado trabajo completar su primera misión como aventurero. Gracias a esto y a la información que la diosa le brindaba, el prota consiguió subir
subir algunos niveles. Además, utilizó el pago por la misión para conseguir una habitación en la posada de la ciudad. Aunque según Kelvin no estaría en ese lugar por mucho tiempo. Su misión era conseguir una mansión y darse una buena vida. Unos días después, nos muestran cómo Kelvin había conseguido subir al rango E luego de completar varias misiones. Claro que lo había hecho como un jugador solitario por consejo de la diosa, ya que al formar grupo con otros aventureros podría filtrar información acerca de su verdadera clase. A pesar de eso, algunos aventureros comenzaban a sospechar que quizá el prota estaba escondiendo algo. Pero dejándose de lado, mientras el chico conseguía un nuevo encargo, se topó con este tipo de aquí, Cashel, un aventurero de clase C y el más poderoso de toda la región, quien al parecer se había ganado la fama de alguien a que le gustaba acabar con la vida de aventureros que recién iniciaban en el gremio. Así que luego de presentarse dándole la bienvenida al gremio, le ofreció al prota unirse a su grupo para completar una misión bastante peligrosa, la cual de completarse podría otorgarle la experiencia suficiente para subir varios niveles en el gremio. Sin embargo, este último, luego de darle un vistazo a sus estadísticas y notar que estaba muy por debajo de su nivel actual, le propuso algo muy diferente, que no era más que llevar a cabo una competencia para descubrir quién era capaz de completar dicha misión antes, a lo que este último obviamente aceptó, ya que eso le facilitaría las cosas. Obviamente el prota había caído en su trampa adrede para demostrarle con quién se metía, mientras que el grupo de Cashel planeaba capturarlo y torturarlo para obtener información de lo que alguien como él ocultaba. Lo que no esperaban era que una vez se infiltraron en la mazmorra donde tenía lugar el trabajo, se dieron cuenta de que varios de los monstruos habían sido eliminados. Además, se encontraron con el prota, quien les explicó que ya conocía cuáles eran sus planes, así que no había razón para dar más rodeos. Él acabaría con ellos en ese lugar. Al escuchar esto, uno de los tipos se abalanzó sobre él sin pensarlo, pero solo terminó cayendo en una de las trampas que Kelvin había colocado con anticipación. Además, aprovechó el momento para atacar al resto del equipo. Uno de los miembros que reconoció que el prota era una amenaza intentó escapar, cosa que no dio resultado, ya que fue detenido por la invocación del prota, que por cierto había conseguido evolucionar. Gracias a esto, con dos de los miembros del equipo fuera, no le tomó más que un par de segundos deshacerse de Cashel, quien resultó ser más débil de lo que esperaba. Pero bueno, una vez el prota terminó con eso, se dispuso a completar la misión por la que se encontraba en ese lugar, enfrentarse al jefe de la mazmorra, quien quizá podría representar una amenaza. Lo que no esperaba era que dicho jefe, una especie de guerrero, resultó ser más amigable de lo que creía, ya que según él no recordaba el motivo por el que resguardaba esas ruinas. Así que al notar que podría convertirlo en un buen sirviente, le ofreció unirse a su grupo, idea que no parecía desagradarle al jefe, aunque antes de aceptar lo retó a una batalla, para saber si el prota podría ser alguien digno a quien servir. Así que de inmediato ambos iniciaron un altercado, en el que parecían estar bastante parejos. Kelvin, quien se había vuelto un adicto a las batallas, estaba disfrutando de tener un oponente digno desde que había llegado a ese lugar. Sin embargo, durante la batalla, el jefe recordó algunos momentos de su pasado, despertando una ira inmensa dentro de él, con la que quiso destrozar al prota, el cual no tuvo más opción que lanzar un ataque demoledor. Aunque tranquilos, unos días más tarde, una vez el prota presentó ante el gremio las pruebas de haber completado el trabajo, nos muestran cómo luego de la pelea, había convertido en su nueva invocación al jefe. Y casi lo olvido, los aventureros de antes fueron condenados a colgar los tenis, luego de que el prota los llevara hasta la justicia. Pero dejándose de lado, gracias a sus últimas hazañas, el prota fue citado por el maestro del gremio, quien luego de presentarse y felicitarlo por sus últimos logros, le preguntó si acaso él provenía de otro mundo. Esto porque al parecer contaba con la misma habilidad de Kelvin, y luego de revisarlo notó que sus estadísticas no coincidían con las de alguien que recién comenzaba. Así que sin más opción, gracias a los consejos de la diosa, el prota reconoció que él provenía de otro mundo, ya que lo mejor en ese momento era conseguir un aliado, y no un enemigo del cual preocuparse, a lo que el anciano le contestó que no se preocupara, él no revelaría su secreto. Es más, conocía más invocados como él, algunos héroes que habían sido llevados a ese lugar para encargarse del rey demonio que estaba por despertar. Así que luego de saber que el prota no estaba involucrado en todo ese asunto, le pidió que se encargara de proteger su ciudad, ya que ellos no contaban con la protección de algún héroe que los resguardara. Claro, si lo hacía, podría obtener un rango mucho más alto. Además, tendría la libertad de
escoger las misiones que él deseara, propuesta que le venía como anillo al dedo al buen Kelvin, que no quería involucrarse con los héroes, y protegiendo ese lugar tendría la libertad que deseaba. Pero bueno, luego de llevar a cabo el acuerdo con el anciano y de ser ascendido hasta la clase B, ahora que había conseguido reunir el suficiente capital completando misiones, llevaría a cabo su primera compra importante en ese mundo, que no era otra que una esclava. Sí, como lo escuchan, ya que no se los había dicho, pero hace algunos días se había topado con un comerciante de estos, así que convertiría a uno de ellos en su compañero para liberarlo de su sufrimiento. Y la elegida fue esta elfa de aquí, Elf, quien según el esclavista contaba con una maldición, con la que quemaba a todo aquel que se le acercaba, impidiendo que muchos aventureros interesados en ella la compraran. Por suerte el prota contaba con una habilidad para sanarla, así que después de comprar su libertad, Kelvin se presentó ante ella, la cual explicó que había sido capturada por los esclavistas desde muy chica. Además, nunca había podido tener contacto con nadie a causa de su maldición. Por suerte el prota, usando sus habilidades, consiguió sanar su estado, prometiéndole que a partir de ese momento él la protegería. Luego de esto y de conseguirle algo de ropa, le presentó sus invocaciones, los que serían sus nuevos compañeros de equipo. Además le reveló que él provenía de otro mundo y que a partir de ese momento ella sería un miembro más de su familia. Por cierto, la chica había sido flechada por Kelvin y no quería separarse de él, ni siquiera para dormir. Unos días después de esto, nos muestran cómo Elf había conseguido subir varios niveles, luego de completar misiones al lado del prota. Y no solo esta, ya que todas las invocaciones de Kelvin habían incrementado sus estadísticas al completar varias mazmorras cercanas. Pero vayamos a lo importante. Unos días después de esto, el prota fue citado por el maestro del gremio, quien informó que en los bosques aledaños recientemente había sido avistado un demonio. Lo peor de todo era que parecía estar resguardando algo que podría traerles problemas futuros. Aún así, después de que el anciano le pidiera su ayuda en una misión clase S, el prota aceptó sin pensarlo, ya que era un adicto a las batallas y estaba ansioso por enfrentar a un demonio. Unas semanas más tarde, el grupo de Kelvin llegó hasta el lugar donde el demonio había sido avistado y donde varios aventureros habían estado patrullando para evitar que la criatura pudiera escapar y crear disturbios en los alrededores. Aún así, habían tenido que esperar al prota para inspeccionar la zona, ya que era el único con el nivel suficiente para hacerlo. Pero bueno, una vez ahí, el chico no tardó mucho en adentrarse en las ruinas de las que el demonio había tomado control, y luego de revisar el lugar, terminó encontrándose con la criatura, quien se presentó ante ellos como Víctor, un archidemonio. Al escuchar esto, el prota quedó frío, ya que no esperaba encontrarse con un demonio de clase superior. Además, notaron que el demonio estaba resguardando a una especie de chica, a lo que el archidemonio les explicó que esa persona era la hija del antiguo rey demonio, que se encontraba cautiva en ese lugar y él estaba ahí para liberarla. Lamentablemente solo podría ser liberada por humanos, así que utilizaría sus cuerpos después de aniquilarlos para cumplir su objetivo, revelándoles que su verdadera meta era devorar a la chica para así robar su poder y convertirse en el nuevo rey demonio. Mientras tanto, el prota no parecía preocupado por la situación, sino más bien ardía de la emoción de enfrentarse a un buen oponente. Pero bueno, una vez la batalla dio inicio, el demonio invocó a varios sirvientes para emparejar los números en el tablero, algo que no parecía impresionar demasiado a Kelvin, que sabía que su equipo era mucho más fuerte y serían capaces de derrotarlo sin su ayuda. Pero el demonio no parecía luchar demasiado limpio, ya que empleó varios trucos para usar la oscuridad a su favor y tomar al prota con la guardia baja desde la distancia, plan que no dio resultado gracias a la capacidad ocular con la que contaba el chico. Además, trabajando en equipo con su caballero, consiguió deshacerse de uno de los brazos de la criatura, que viéndose acorralada tuvo que hacer uso de su último recurso, una especie de transformación demoníaca que el prota fue capaz de bloquear al combinar los ataques de todos sus sirvientes, utilizando desde las habilidades del slime hasta el ataque a distancia de la elfa, ataque que al final bastó para deshacerse del archiduque, quien con sus últimas fuerzas protegió a la hija del rey demonio. Además, antes de colgar los tenis, le explicó a Kelvin que todo lo que le dijo hace rato era mentira. En realidad él se había encargado de proteger a la chica durante varios años, por órdenes de su padre, quien no quería que se viera envuelta en su guerra contra los héroes. Sin embargo, luego de que este último muriera, la chica había caído en una especie de sello, esperando ser liberada en una época en la que pudiera vivir tranquila. Era por eso que había llamado la atención de los aventureros para que la liberaran. Además, con sus últimas palabras, le pidió que por favor integrara a su equipo a la chica, ya que podría serle de mucha utilidad. Además, estaba seguro que con alguien como él que protegía tanto a sus sirvientes, la chica podría ser feliz.
por lo que al final el prota no tuvo más opción que aceptar su petición e incorporar a su equipo a Cera, quien estuvo contenta de unirse a él, luego de escuchar en medio de sueños las palabras de su antiguo sirviente, así que le prometió que a cambio de dejarla estar a su lado, utilizaría su poder para protegerlo y derrotar a todo aquel que se interpusiera en su camino, mientras que por su parte Kelvin cumpliría con su palabra y se encargaría de mostrarle el mundo a Cera. Claro, después de esto el chico le consiguió el armamento adecuado a la chica, cuyo nivel de poder se encontraba muy por encima a la mayoría de aventureros. Además, también otorgó nuevo equipamiento al resto de sus compañeros, ya que quizá muy pronto enfrentarían a verdaderas amenazas. Unos días después de esto, con el nuevo equipo conformado, Kelvin emprendió un viaje hasta el reino vecino de Torag, ya que según los rumores, habían estado siendo atacados por un grupo de delincuentes, mismos que nos hicieron esperar, ya que una vez en las afueras de Torag, fueron interceptados por algunos tipos pertenecientes a dicha banda, cuyo rol principal era capturar a los viajeros para esclavizarlos. Por suerte los tipos contaban con un nivel inferior comparados con el prota, así que este último le dejó el trabajo a Cera, a quien no le tomó más que un par de segundos deshacerse de ellos. Gracias a esto, apenas llegaron a la ciudad, fueron recibidos por la maestra del gremio, quien les dio las gracias por capturar a los tipos de antes. Además, les explicó con más detalle la situación en la que se encontraba su pueblo. Al parecer, habían estado siendo atacados por un grupo de aventureros dirigidos por Trice, una persona bastante influyente. Era por eso que no habían podido tomar represalias contra él, ya que de hacerlo representaría iniciar una batalla contra su país. Por suerte el prota tenía una solución, ya que luego de averiguar que los héroes se encontraban bastante cerca, con ayuda de la diosa llegó a la conclusión de que lo mejor era usarlos para completar el trabajo, ya que gracias a su estatus, el derrotar a la banda no provocaría un altercado entre naciones. Obviamente todo eso era una fachada, ya que luego de que el gremio contactara con los héroes, el chico inició su ataque a la guarida de los tipos para solucionar todo antes de que los héroes llegaran. Y luego de llegar al lugar, no le tomó demasiado tiempo deshacerse de algunas guardias y liberar a las personas capturadas por los aventureros, aunque su objetivo principal era enfrentarse a Trice, quien quizá podría darle batalla. Lamentablemente eso no fue así, porque una vez ante él, el tipo fue derrotado en segundos. Por otra parte, los héroes habían llegado a la guarida del tipo por indicaciones del gremio. Sin embargo, se taparon con que la mayoría de los guardias estaban noqueados, o eso hasta que llegaron a la sala principal, encontrándose de frente con Kelvin, quien al parecer sería pasar por el líder de la banda por un rato, para así disfrutar de una batalla y conocer las habilidades de sus colegas. Los héroes quedaron impactados con la presencia intimidante que emanaba el grupo ante ellos, pero quedaron más impactados al saber que su líder se enfrentaría a ellos por sí solo, diciéndoles que usaran todo su poder si no querían ser aniquilados. Los héroes de inmediato se abalanzaron sobre este último, con habilidades bastante especiales, otorgadas a ellos por la sacerdotisa que los había invocado. Sin embargo, a pesar de sus técnicas, el prota estaba demostrando su superioridad en cuanto a nivel en medio de la batalla, explicándoles que no bastaba con ser invocados para cumplir misiones. Si querían sobrevivir en ese mundo, tendrían que incrementar sus estadísticas, mucho mejor que hasta ahora. Claro que a pesar de darles algunos consejos, Kelvin no estaba midiendo demasiado su poder en la batalla, siendo capaz de por su cuenta poner contra las cuerdas a los 4 héroes, e incluso hizo gala de una de las habilidades recientemente descubiertas, Devorador de Sueños, que le permitía copiar las habilidades de sus oponentes por algunos segundos, y con lo cual los héroes poco a poco comenzaban a retroceder, aunque en medio de la batalla, gracias a las reprimendas que el prota les lanzaba, el grupo poco a poco comenzaba a mejorar, y luego de un rato siendo humillados por el buen Kelvin, empleando sus mejores técnicas llevaron a cabo un trabajo en equipo, con el que consiguieron acorralar por algunos segundos al prota. Eso hasta que el chico decidió ponerse serio, utilizando algunas de sus habilidades más poderosas para deshacerse de los trucos que lo mantenían cautivo, y luego de hacerlo, uno a uno comenzó a noquear a dichos héroes, mostrándoles en lo que se habían equivocado antes de ponerlos a dormir, en una escena épica. Pero bueno, unas horas después, cuando los héroes despertaron, descubrieron que en realidad el prota no era el malo de la película. Es más, él se vio deshecho de los verdaderos villanos, por lo que su líder apenado le pidió disculpas por todo lo de antes. Además, ahora lo veían como alguien increíble, a lo que Kelvin les contestó que no se preocuparan. Él simplemente había querido conocer las habilidades de los héroes, aconsejándoles mejorar su trabajo en equipo y sus estadísticas. Unos días después, luego de que el prota regresara a las personas víctimas de los esclavistas y recibiera la recompensa por su trabajo, tomó la decisión de brindarles algunas lecciones de cómo emplear mejor sus habilidades a los héroes, ya que de esa manera no tendría que preocuparse por limpiar sus desastres en futuras batallas. Además de que a pesar de todo también provenían de
de su antiguo mundo, así que no quería que perdieran la vida en una batalla por algún error tonto. Por cierto, durante el entreno, los chicos le explicaron que a diferencia de él, ellos no habían perdido la vida, simplemente habían sido transportados mientras se encontraban en clases. Además, aún conservaban los recuerdos de sus vidas pasadas. Por otra parte, unos días más tarde, ambos grupos tuvieron que separar sus caminos. Eso sí, antes de despedirse, el prota les obsequió algunos collares que podrían salvarlos de un golpe mortal en un futuro. Además de que por su parte los héroes ahora veían como un maestro a aquel tipo sombrío. Mientras tanto, una vez se despidieron, el prota fue citado por la reina de Torag para agradecerle por sus servicios en su país. Además, como recompensa, le dio algunos obsequios, en los que Kelvin estaba bastante interesado. Y no solo eso, por medio de una especie de portal, les abrió camino de regreso a su ciudad para que pudieran evitar el largo viaje a su hogar. Y bueno, una vez estuvieron en la ciudad, el prota aprovechó las ganancias por completar el último encargo para comprarse la mansión con la que siempre había soñado, y la cual ahora podría utilizar como base de operaciones para todo el grupo, quienes estaban emocionados por su nuevo hogar. Además que el chico contrató como sus sirvientes a la misma mujer y su hija, a las que habían rescatado en la misión de antes, y quienes ahora no tenían a dónde ir. Por cierto, ahora que el prota había obtenido más experiencia, la diosa le reveló que ya contaba con la capacidad necesaria para invocarla en ese mundo. Así que Kelvin no lo pensó dos veces y usó todo su maná para por fin conocer a la chica, que todo este tiempo había estado ayudándolo, quedando impactado con la belleza de la diosa, y la cual, luego de conocerlo, se presentó con el resto del grupo, quienes por cierto ya la conocían de antemano, luego de escuchar sus conversaciones con Kelvin. Aún así, lo que en verdad los impactó fue que la chica se presentó ante ellos como la futura esposa del chico, ya que al parecer habían llegado a ese acuerdo con el prota antes de que este último perdiera sus recuerdos. Cosa que parecía molestar a las otras chicas, que también sentían algo por él. Aún así al final terminaron aceptándolo. Pero vayamos a lo importante. Después de la conversación, la diosa le comentó al prota que a partir de ese momento portaría su bendición, por lo que ahora obtendría dos nuevas habilidades. Una de ellas era evitar un golpe mortal una vez al mes, y la otra era el poder para invocar a héroes a ese mundo, algo que no parecía agradarle demasiado al chico, ya que sabía que el hacerlo arruinaría la vida de un chico, tal como había ocurrido con los héroes de antes. Por suerte la diosa le explicó que si no quería arruinar la vida de alguien, simplemente escogiera el alma de una persona que recientemente había perdido la vida para reencarnarla en ese mundo y darle una nueva oportunidad, algo así como lo que había ocurrido con él. Estas palabras hicieron reconsiderar la decisión de Kelvin, quien unas horas después tomó la decisión de invocar a su primer héroe para integrarlo a su equipo. Claro que para eso tuvo que emplear prácticamente todo su poder de invocación. Por suerte el hechizo dio resultado y esta chica de aquí, Rion, apareció frente a él. Esta última estaba emocionada por su nueva vida y aunque no podía creer lo que ocurría, estaba muy agradecida con Kelvin por la nueva oportunidad que le había brindado. Momentos después, ambos perdieron el conocimiento a causa del cansancio. Eso sí, una vez se recuperaron, la chica le explicó un poco de su pasado, sobre cómo esta última había pasado prácticamente toda su vida en la cama de un hospital, donde lo único que la mantenía con vida era fantasear con los mundos de fantasía que veía en sus libros. Así que cuando la oportunidad de reencarnar fue ofrecida a ella, no lo pensó dos veces en aceptar, y ahora estaba muy agradecida con él por darle esa oportunidad, a lo que el prota le respondió que a partir de ese momento su nueva vida comenzaría. Unos días más tarde, Rion comenzó a cumplir algunas misiones al lado de Kelvin para nivelar un poco sus estadísticas y alcanzar el nivel tan alto que el resto del equipo poseía actualmente. Por cierto, en el camino, el prota como regalo de bienvenida terminó capturando a un lobo salvaje con su poder de invocador para que se encargara de proteger a la nueva integrante del equipo. Aunque como siempre, no todo podía ser bueno, ya que mientras todo parecía ir con normalidad, en el grupo de Kelvin, estos últimos fueron visitados por un grupo de mercenarios provenientes del país al que pertenecía la banda que habían derrotado hace unos días, ya que al parecer habían descubierto que la persona detrás de todo el incidente era nuestro prota. Lo que no esperaban era que al notar que su nivel era demasiado bajo, el chico simplemente utilizó el ataque como una especie de entrenamiento para su nueva recluta, ya que sí, Rion se encargó junto a su lobo de acabar por su cuenta con cada uno de los atacantes, cosa que no le tomó demasiado tiempo después de levelear al lado de una bestia como Kelvin. Además, el prota se encargó de capturar a su líder para descubrir quién estaba detrás de todo el ataque. Por otra parte, nos muestran cómo en la ciudad de Traisen, sus líderes, ahora que su tráfico de esclavos había sido detenido, tomaron la decisión de dejar de ocultarse entre las sombras e iniciar de una vez por todas su plan de extender su poderío y conquistar prácticamente todo el continente. Claro que para eso utilizarían a varios de sus alces bajo
bajo la manga. Uno de ellos era este tipo de aquí, uno de los generales más poderosos del país, y a quien enviarían al país de los elfos, cuyo territorio sería su primer objetivo a conquistar. Por otra parte, regresando con nuestros protas, estos, al igual que el reino de Trycen, se estaban dirigiendo al país de los elfos, ya que habían recibido la orden del maestro del gremio de proteger a los ciudadanos de la zona, quienes habían solicitado su ayuda hace algunos días. Además de cumplir exitosamente la misión, el prota por fin sería ascendido a aventurero de clase S, estatus que podría traerle mucha más libertad. Pero bueno, después de algunas horas de viaje, por fin llegaron hasta el país de los elfos, donde fueron recibidos por este tipo de aquí, el líder de dicha raza, y quien al parecer confundió a Elf con una antigua guerrera de su tribu. Por suerte, gracias a esto pudieron descubrir un poco más del pasado de la waifu, descubriendo que había sido la hija de una poderosa guerrera, quien se había sacrificado para salvar a su pueblo de ser aniquilado por un dragón, el mismo que había puesto la maldición que Elf portaba hace tiempo. Pero dejando eso de lado, ahora sí, vayamos a lo importante. El grupo del prota, después de recibir la autorización de los elfos, emprendieron su camino hasta la zona de batalla, en donde el reino de Trycen había iniciado su invasión. Por suerte, luego de analizarlos con su ojo, el prota notó que los soldados a cargo de la incursión eran demasiado débiles, así que le dejó el trabajo de deshacerse de ellos a su nueva recluta. Y sí, al final sus cálculos fueron acertados, ya que a la chica no le tomó más que algunos minutos deshacerse de la mayoría de soldados, y los cuales, al verse acorralados, emplearon su último recurso, invocando una especie de golem gigante, el cual, a pesar de su tamaño, no representó una amenaza para la chica y su mascota, quienes, utilizando su velocidad, acabaron con él en un parpadeo. Sin embargo, uno de los generales de Trycen, el mismo tipo de antes, se hizo presente ante el prota para acabar con él. De inmediato, Kelvin notó que ese tipo no era alguien normal. Sus estadísticas estaban muy por encima de la media. Aún así, esto solo despertaba su interés de enfrentar a alguien poderoso. Sin embargo, el tipo era más retorcido de lo que esperaba, al grado de querer apoderarse de él para convertirla en su esclava, cosa que solo despertó la ira de Kelvin, quien de inmediato inició una batalla de poder a poder contra el tipo, quien contaba con estadísticas y habilidades muy chetadas, al grado de ser capaz de bloquear algunos de los ataques más poderosos de Kelvin. Además, en medio de la batalla, descubrió que dicho general, al igual que él, era un reencarnado. Era por eso que no parecía apreciar demasiado la vida en ese mundo, pero al menos ahora que sabía esto, podía utilizar todo su poder sin contenerse, por lo que ambos estaban llevando a cabo un enfrentamiento de poder a poder, en el que ninguno de los dos parecía ceder, o bueno, eso hasta que el tipo liberó una especie de habilidad especial, con la que reunió una cantidad excesiva de maná, que incluso comenzó a preocupar a los elfos de los alrededores. Además, el arma del prota no fue capaz de seguirle el ritmo. Por suerte, Kelvin contaba con un último as bajo la manga, una especie de prototipo en el que había estado trabajando, y el cual le permitía liberar todo su poder en un ataque, justo lo que necesitaba para contrarrestar la inmensa corriente de energía del general, quien luego del choque de poder terminó quedando destrozado. Aunque momentos después, otro de los generales, y al parecer el más poderoso de su reino, se hizo presente en la escena. Por suerte no estaba ahí para luchar, ya que reconocía que por el momento Kelvin era una amenaza, así que simplemente se llevó consigo a su compañero. Pero bueno, luego de esto, gracias a haber resguardado el reino de los elfos, el prota y su grupo recibieron sus respectivas recompensas de parte del líder de la tribu, esta chica de aquí, quien elevó los rangos de todos los miembros del equipo, e incluso convirtió al prota por fin en un aventurero de clase S. Y eso no era todo. Como ceremonia de bienvenida a dicho rango, el prota tendría que enfrentarse al resto de clase S en el continente, en una batalla amistosa, cosa que solo emocionaba más al adicto a las batallas. Lamentablemente, aquí termina este anime, con el prota celebrando su victoria junto a todo su grupo. Sin embargo, su historia apenas comienza, ya que el resto de generales intentaban descubrir la manera de acabar con él, quien podría convertirse en la mayor amenaza. Lamentablemente, el anime aún no cuenta con una segunda temporada, pero si quieren que la traiga apenas salga, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios. Además, si alcanzamos dicha meta, la próxima semana tendremos 2 videos. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.